Amén, mis hermanos. Antes de pasar más adelante, quiero entregar en esta tarde cariñosos saludos de nuestros hermanos predicadores, comenzando por mi hermano Sergio Maturana Godoy, predicador encargado de la clase de la Florida, y sus ayudantes, nuestro hermano Jaime Obreque, nuestro hermano Jorge Machuca y nuestro hermano Samuel Pailahueque. También, mis hermanos, saludos de nuestro hermano jefe de coro de la clase de la Florida, nuestro hermano Ronald Hernández y sus ayudantes. Y ahora, mis hermanos, vamos a pasar a leer, a orar al Señor, a orar para que Él tome dominio de este servicio y sea un servicio de mucha bendición para nuestras vidas. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, eterno Dios del cielo, en este momento, Señor, nos inclinamos ante su presencia para darle gracias primeramente por la vida y por la salud, por sus misericordias que han estado presentes en nuestra vida hasta los días de hoy, Padre Celestial. Muchas gracias por esa misericordia que usted tiene con nosotros. Le pido en esta tarde que usted nos ponga en comunión con mis hermanos para que en esta tarde, por medio de su palabra, nos podamos, Señor mío, deleitar, podamos, Señor, bendecir su nombre, Señor, podamos entrar en comunión los unos con los otros para poder escuchar el mensaje de su palabra. Le pido en esta tarde que me dé gracia a mí para hacerlo, Señor, y también gracias a mis hermanos que en esta tarde van a estar presentes escuchando su palabra. Le pido a usted, Señor, que usted dirija este servicio desde el comienzo hasta el final para que sea dirigido por el Espíritu Santo. Le pido estas misericordias, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, mis hermanos, versículo 11 al 19. Ahí está en esta tarde la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Tiene un título que dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hasta ahí, mis hermanos, es la lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Ahora yo le pido al Señor que Él me dé gracia, mis hermanos, para que conversemos un poco acerca de la palabra que el Señor tiene en esta tarde para nosotros. Encontramos, mis hermanos, en la palabra del Señor en esta tarde a estos 10 leprosos en el camino. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Mire, el Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, mis hermanos, Él no perdió tiempo en ningún momento, sino que Él, por donde iba dejando bendición, iba trabajando, mis hermanos. Y gente que le salía por el camino y le pedían, mis hermanos, su bendición, que les hablara y que pudiera dejarle una palabra de bendición o un milagro en su vida. La gente le salía al camino. Y aquí podemos ver nosotros entonces que estos 10 leprosos le salieron al camino, mis hermanos, y le pidieron al Señor
que tuviera misericordia con ellos. Por eso dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Se da cuenta, mi hermano querido? La misericordia de Dios es grande para con el ser humano. Él tiene misericordia con el hombre que viene a él a sus plantas, que se humilla, mi hermano querido, y le pide que lo limpie, le pide que lo sane. Y aquí veíamos nosotros entonces un hecho maravilloso de parte del Señor, que Él los envía a los sacerdotes. Porque esta enfermedad, mis hermanos, que tenían estos hombres, era una enfermedad infecciosa, una enfermedad vergonzosa en aquellos tiempos, en la cual el hombre que tenía la lepra era separado del resto de la gente y lo colocaban lejos por allá, porque esa infección era una infección contagiosa, la cual al hombre lo dejaba en una situación indeseable para el resto de la gente. Y la gente los apartaba, los separaba, y desde lejos le iban y le daban la comida, les daban el alimento, pero no permitían que ningún leproso estuviera cerca del pueblo, porque era una enfermedad contagiosa, una enfermedad del pecado. Entonces, mis hermanos, veimos aquí un hecho triste para esta gente, pero el Señor no tuvo ningún, ningún asco en recibirlo, ni ninguno, sino que llegó, los recibió, los atendió y los envió a los sacerdotes para que se fueran a mostrar allá. Este era un acto de fe, mi hermano querido. Estos hombres que estaban contagiados allí podían haberle dicho al Señor, Señor, pero queremos que tú nos sanes, que tú obres misericordia. Pero aquí Él les da un trabajo especial. Va y los envía a los sacerdotes. Y aquí también el Señor está probando la fe de estos hombres. Pero estos hombres, al ver la triste enfermedad que tenían en sus cuerpos, ellos estaban dispuestos a hacer lo que les pidiera el maestro. Y fueron a los sacerdotes. Y cuando iban por el camino, fueron limpiados, ¿no es? Y aquí veíamos, mis hermanos, que uno de ellos regresa agradecido de Dios, contento, feliz, hermano, saltando y alabando a Dios, dando muestras de que había recibido una bendición maravillosa en su vida, de que había recibido la sanidad que tanto anhelaba, esa enfermedad que lo avergonzaba, mis hermanos, por el camino cayó, con el hecho de haber obedecido a Dios. Y aquí vuelve a donde el Señor, a darle gracias, a reconocer este amor de Dios, esta misericordia de Dios de haberlo limpiado. Entonces, mis hermanos, aquí veíamos a uno solo regresar. Por eso que aquí el Señor le dice, ¿y los otros dónde están? ¿Y los otros 9 dónde están? No llegaron, no volvieron a reconocer la misericordia de Dios. Así muchas veces el hombre, mi hermano querido, de repente el Señor hace una sanidad en uno y uno no es fiel, no es agradecido de repente para reconocer el favor de Dios, sino que deja pasar el tiempo del milagro que Dios ha hecho con uno y no somos agradecidos con el Señor. Por eso aquí veíamos un ejemplo de un varón extranjero que ni siquiera era del país de allí, del resto del pueblo de Israel, sino que era un extranjero y vino, nos dejó un ejemplo grande al pueblo y vino y le dio gracias al Señor, vino a reconocer, vino a darle gracias a este Dios maravilloso, a este Jesús que le salió por el camino y que por esa palabra que el Señor entregó a ese varón, porque era de salud, era de vida. Mis hermanos, también a nosotros nos deja un ejemplo en esta tarde para que seamos agradecidos cuando el Señor hace un milagro con nosotros, cuando el Señor hace una sanidad con nosotros. Debemos de volver a darle gracias a Dios, a dar testimonio de que el Señor me sanó, de que el Señor me limpió. Yo he escuchado testimonio de que el Señor ha sanado hermanos en la iglesia, pero no cuentan, se quedan con el testimonio guardado para ellos, no reconocen
a este Dios maravilloso, a este Dios tan grande, a este que tiene tanto amor, que le devuelve la salud a uno muchas veces. Hay que reconocerlo, hay que darle gracias a Dios porque nos ha devuelto la vida. ¿Cuántas veces nos hemos pasado por enfermedades graves, mi hermano querido? Y a veces somos ingratos con este Dios. Pero en esta tarde veíamos un ejemplo de un varón extranjero. Nos deja una plantilla a donde él viene a agradecer, viene a reconocer a este Dios maravilloso. En esta tarde la palabra de Dios es de bendición para aquel que la toma, la recibe y la atesora en su corazón. Este ejemplo debe servirme a mí, debe servirnos a todos, mis hermanos, de que cuando el Señor hace una obra, reconozcamos, contemos por aquí y por allá y pongamos en alto el nombre de este Dios maravilloso que se llama Jesucristo, que vino a este mundo a sacrificarse por nosotros, a entregar su vida por nosotros y a traer alivio a nuestras enfermedades. ¿Cuántas personas no hemos visto nosotros al, al estudiar la Escritura que han venido a su presencia en busca de alivio, donde muchos de los enfermos que hemos conocido han estado años con una enfermedad, 12 años, un año, 3 años con una enfermedad y han llegado a la presencia del Hijo de Dios, a este Jesús que le salió a estos leprosos y nos han venido a darle gracias al Señor, nos han reconocido, porque cuando uno recibe una sanidad de esta forma, en la cual estaba totalmente perdido, en la cual estaban despreciados por causa de este mal, pero viene Jesús y lo limpia al pecador. En esta tarde, la lepra más terrible que nos afecta en estos días, mis hermanos, es el pecado, es la maldad. Quizás no estamos como estos leprosos, pero de repente estamos con una lepra dentro del corazón que no se ve, pero que está por dentro y nos carcome y nos aleja del Señor. Permita al Señor en esta tarde que ninguno de nosotros esté así, sino que podamos alabar libremente a este Dios y darle gracias por el milagro que ha hecho en nosotros, porque de nosotros teníamos una lepra que no se veía. Cuando llegó Dios a nuestra vida, había una lepra, mis hermanos, que nos tenía ciegos, que no podíamos ver que había un Dios grande y maravilloso y que nos anhelaba cada día y nos hablaba por tu palabra y no entendíamos, pero maravilloso el día que pudimos entender y reconocernos pecador y pudimos venir a sus plantas arrodillados y pedirle perdón y sacó esa lepra. Hoy día le alabamos, hoy día le glorificamos por donde quiera que vamos y levantamos las manos dándole gracias a este Dios, reconociéndolo. Ahora somos su pueblo. Nosotros estábamos leprosos de una lepra que no se veía, pero estaba por dentro, carcomiendo nuestras vidas cuando llegó el Señor. Por eso en esta tarde yo alabo a Dios, porque ha sido bueno conmigo, con mi familia. Hoy día hay esperanza para nosotros, una esperanza de vida nueva, con este Cristo que vino a entregar su vida en el madero de la cruz. Muchas gracias le doy en esta tarde al Señor por usarme en esta palabra en beneficio de su vida y de mi vida, porque en esta palabra es bendecido usted, mi hermano, y también soy bendecido yo, que le puedo reconocer ahora a este Dios maravilloso que se llama Jesucristo, que se vino a humanar, entregó su sangre en el madero de la cruz para lavarnos y limpiarnos, y se terminó nuestra lepra, que nos alejaba de su presencia. Para el Señor que me ha usado en esta tarde, para Él es la honra y la gloria de ahora y para siempre. Amén. Oremos y demos gracias por su palabra. Señor, en este momento nos inclinamos para darte gracias, Padre Santo, por esta palabra que tú nos has dado en esta tarde para pensar y meditar. Señor, qué grande es tu amor. Vemos aquí, mi Señor, el tremendo milagro que hizo con esta gente, pero uno solamente volvió a darle gracias. Y aquí me doy cuenta, Padre, que nosotros somos ingratos muchas veces. Tenemos, Padre Santo, fallas en nuestra vida, pero tú poco a poco has ido sacando, Señor, y alumbrando nuestra vida y acercándonos a ti. Muchas gracias te doy por la palabra que tú nos diste en esta tarde, Señor, donde has hecho obra maravillosa en los que han creído, en los que han aceptado tu palabra, en los que se han acercado a ti y te han reconocido, mi Señor. En esta tarde, Padre Santo, te bendiga en nuestros corazones para que podamos mantenernos firmes y sólidos con esta fe, sirviéndole, Señor, en nuestra vida
hasta el final de la carrera. Mi Señor, muchas gracias por esta palabra que nos dio en esta tarde como clase, Señor. Bendiga a mis hermanos, a todos mis hermanos que en esta tarde han podido escuchar su palabra, aunque el instrumento que usted ha usado es humilde, es de pocas palabras, pero yo sé que usted se agrada de todas maneras, que le podemos alabar, que le podemos glorificar y que podemos dar testimonio de su amor. Padre, bendígala en nuestros corazones. Gracias por concedernos esta bendición en esta tarde de su palabra, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por los enfermos que pudieran haber dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. En estos días he tenido noticias de algunos hermanitos, hermanitas que están enfermas, mis hermanos, en el cual he podido estar orando por ellas también, porque me han pedido la oración. Y he tenido que estar trabajando también, mis hermanos, orando por ellas, a la distancia, clamando misericordia por algunas de ellas, unas hermanitas. No voy a dar los nombres, que el Señor conoce y sabe quiénes son, pero he estado trabajando en esa dirección, mis hermanos. Le pido a usted que ore por la esposa del hermano Plaza, que oremos por la hermana Malío también. La salud de ellos no está muy bien, pero está en las manos del Señor. Así que vamos a orar por los enfermos y la bendición de su palabra. Padre amado, en este momento, Señor, te presentamos a nuestros hermanos que están delicados de salud. Señor, no sé cuántos serán, por lo menos he sabido de 2 personas que han estado mal. Señor, yo le pido su misericordia por ellos, que usted los levante, mi Señor, los lave, los limpie con la virtud de su sangre, Señor, y puedan quedar sanos para la gloria de su nombre, porque ellos son sus hijas, mi Señor. Le pido a usted misericordia por ellos, que usted pueda hacer la obra, mi Señor, porque usted es el dueño de esta viña. Nosotros le pertenecemos a usted, mi Señor. Son sus hijos, son sus hijas, Señor. Le pido, Señor, por todos los enfermos de la clase, que usted por misericordia y el mío pueda actuar en ellos y dejarle completamente sano para que alabemos su nombre, Señor, todos juntos. Mi Señor, en esta tarde, bendiga este servicio, mi Señor, que hemos hecho para la gloria de su nombre. Ahora le pido, mi Señor, que usted bendiga a mis hermanos predicadores, a los que están por delante, los guarde, les dé sabiduría, y cuando llegue el momento de volvernos a reunir, tenga una tremenda fiesta, una linda fiesta con usted. Mi Señor, muchas gracias por todo. Bendiga a nuestra catedral, a la iglesia, mis hermanos de JBH, a los que están por delante, para que sigan trabajando. Y algún día, Señor, usted nos dé un siervo que nos pastoree, mi Dios. Muchas gracias les doy en esta tarde por haberme bendecido con esta palabra y con este servicio, mi Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.